Hola, mamá. Hola, hija, ¿estás en casa? Ahora no. Acabo de salir de la facultad. ¿Te estás alimentando bien? Claro, hoy voy a almorzar con las chicas. Escucha, no pases mucho tiempo debajo de ese sol caliente. Ya quisiera un poco de sol, mamá. Aquí está lloviendo mucho. ¿Te pusiste una chaqueta? ¿Llevaste paraguas? Imagina si te resfrías en una ciudad extraña. Mamá, ¿para qué toda esta preocupación ahora? Ya no soy una niña, ¿lo sabías? Oye, la batería se está terminando. Después te llamo, ¿está bien? Beso. Un beso, hija. Padre querido, cuida a mi hija. Tú sabes mejor que yo todo lo que ella necesita. Ayúdame a no ponerme tan ansiosa y que yo pueda descansar en tus promesas. En nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es 50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. Tanto en la Biblia como en el Corán, es la primera muerte y el primer asesinato. Consumido por la ira y los celos, Caín mata a su hermano Abel y es expulsado, condenado a errar en soledad por la tierra. El primer asesinato en la Biblia es un fratricidio, como queriendo indicar que cualquier asesinato es el de un hermano. La historia está llena de enigmas. La preferencia de Dios por un hermano sobre el otro, la violenta respuesta de Caín y una marca misteriosa que inspiraría odio y fanatismo durante 2000 años. Esta historia es hoy día tremendamente relevante y está llena de contenido, especialmente en el mundo posterior al 11 de septiembre. Los enigmas de la Biblia. Caín y Abel. La historia de Caín y Abel es una de las más perturbadoras de la Biblia. Relata la primera muerte de un ser humano. Y el primer asesinato, un hermano matando a otro. Pero lo que confiere a esta historia su fuerza
consiste en que Caín y Abel no son una lección para una sola familia, sino para toda la humanidad. La historia se convierte en una alegoría. Y precisamente por reflejarnos con tal fuerza como seres humanos, con todos los dilemas, todos los problemas, todas las pasiones, odios y emociones, se convierte en algo tan relevante para nosotros en el siglo XXI. La breve, enigmática y críptica historia de Caín y Abel presenta el tema de la rivalidad fraternal, que después reverbera a través de todo el libro del Génesis. El cuento de Caín y Abel no es apto para timoratos. En solo 16 versículos del Génesis, brutales y descarnados, se cuenta la historia de este asesinato. Y hay un enigma entrelazado casi en cada uno de ellos. Todo comienza después de que Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, y tras el nacimiento de los dos hijos de la pareja. Caín, el mayor, se convierte en granjero. Su hermano menor, Abel, será pastor. Ambos hermanos intentan agradar a Dios dándole las gracias y ofreciéndole sacrificios. Se trata de los primeros sacrificios rituales registrados en la Biblia, puesto que cada hermano hace su ofrenda de acuerdo con su modo de vida. La Biblia nos dice que Caín ofrece a Dios un sacrificio de sus cosechas. Y Abel ofrece a Dios un sacrificio de su rebaño, el primer cordero que nace en él. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín sin razón aparente para ello. Este es el primero de los muchos enigmas de esta historia. ¿Por qué preferiría Dios un sacrificio a otro? Un hermano al otro. El Génesis guarda silencio sobre este asunto. Pero la historia continúa. Caín se enfurece y siente celos de su hermano, que ha tenido más éxito que él, y pierde el control. Y cuando estuvieron en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel. Y le mató. He aquí otro misterio. Si nadie había matado antes, por no hablar de asesinado, ¿cómo supo Caín cómo matar? ¿Llegó siquiera a comprender lo que había hecho? Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él dijo, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Y el Señor dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. Y ahora serás maldito por la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano vertida por tu mano. En ese momento la Biblia deja claro lo furioso que está Dios con Caín por cometer tan abominable crimen. Le expulsa de su hogar para siempre y le condena a errar en soledad por la tierra. Caín le ruega a Dios, diciéndole que teme ser asesinado por cualquiera que encuentre durante su deambular por los yermos. De modo que Dios le promete marcarle, de tal manera que nadie le haga daño. Más enigmas. Si en el principio solamente existían Adán y Eva y Caín y Abel, ¿a qué personas temía Caín en los yermos? Y lo más complejo de todo, un enigma que resonaría a través de las eras. ¿Qué es la marca de Caín? Finalmente Caín se interna en la tierra de Nod, al este del Edén, para no volver a su hogar jamás. Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Mis amados hermanos, muy buenas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición, claro, aquí en nuestro maravilloso programa de 50 días de intercesión por nuestros hijos. Ha sido muy, pero muy tremendo el mensaje que hemos tenido en este día. Un mensaje lleno del poder de la gloria del Eterno.
Y yo creo que el Señor está haciendo una obra sobrenatural para cada uno de nosotras. Nos está llevando a una dimensión con el Eterno poderosa. En el estado o en la situación en que tú te enfrentes, casada, soltera, viuda, divorciada, esta palabra está funcionando hoy en nuestra vida. Vamos a darle tema para el día de hoy. Los significados y el propósito de un código para nuestros hijos. Repita ese título, Pastora Pili. Los significados y el propósito de un código para nuestros hijos. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué de esta manera este título? ¿Y por qué tiene tanto significado y propósito un código para nuestros hijos? Mira, los secretos hebreos para instruir a un hijo están utilizados en los propósitos de la vida del Eterno. O sea que criar a nuestros hijos es un código. Tener nuestras finanzas sanas y libres es otro código. Vivir una vida conforme a la palabra de Dios es otro código. Pero todos forman uno, ¿verdad? Entonces, otro código es nuestro matrimonio. Otro código es nuestra vida como mujeres. Y otro código es formar hijos con un propósito del Eterno. Depende de la forma como tú trabajes ese código, tus resultados van a ser buenos o tus resultados van a ser malos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y en el verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Diga, esto es un código. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros levantamos a nuestros hijos desde pequeños con ese código, instrúyelo en su camino, y aun cuando él fuere viejo, la promesa de ese código, o sea, el desarrollo de ese código es que nunca se apartará de él. Nunca se va a apartar del camino. ¿Y quién es el camino? Yeshua dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, déjame compartirte por qué es tan importante desarrollar un código con nuestros hijos. ¿Por qué la palabra nos dice, bueno, hay que desarrollar un código en donde tus hijos entiendan de dónde son y para dónde vienen? Porque la medida de una conversación con nuestros hijos tiene que ver cómo nosotros hemos levantado el código de nuestros hijos. Entonces, mira quién está educando hoy a tus hijos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tus hijos los está educando Caín? Caín, Pastora Pili, ¿de dónde está Caín en la Biblia? Pues nada más y nada menos que Caín es el primer hijo de Adán y de Eva, después de haber salido del huerto del Edén. Y ese Caín tenía una mentalidad infernal, un corazón lejos del corazón del Eterno, y tenía una boca lejos del corazón del Eterno. Era el producto de todo lo que sucedió en la desobediencia. Entonces no vamos a esperar que Caín sea el bueno de la película. Por favor, claro que no. Mas, sin embargo, el Eterno, cuando Caín está furioso por la forma de la presentación de la ofrenda. Recuerden que Caín trajo al Eterno los frutos de la tierra, y Abel trajo al Eterno lo que era la primogenitura del ganado. Entonces, ¿por qué el Eterno miró con desprecio la ofrenda de Caín? Por la dureza del corazón de Caín, por la actitud, por el código que ya traía Caín dentro de sí. ¿Pero eso quiere decir que el Eterno lo despreció? No, el Eterno lo confrontó. Cuando Caín estaba molesto porque la ofrenda no había sido agradable al Eterno,
el Eterno lo confrontó y le dio la oportunidad de que Caín se arrepintiese. Eso está en el libro de Génesis, nada más y ni nada menos que en el libro de Génesis capítulo 4, Bereshit 4. Entonces, ¿por qué, Pastora Pili, quieres traer ese código hoy a nuestra vida? Es importante. Porque después de haber sido expulsados del Edén, Eva concibió 2 hijos, Caín y Abel. En cierta ocasión, ambos le ofrecieron un sacrificio al Eterno. Abel presentó un cordero de 1 año del rebaño y Caín presentó el grano. Dios favoreció la ofrenda de Abel, haciendo enojar a Caín, quien se levantó contra su hermano y lo mató. ¡Qué tremendo código el que traía Caín, que hizo el primer homicidio en la tierra! Déjame compartirte algo, Pastora Pili, pero es que a Caín se presentó con ofrenda. Pero la Biblia dice que el Eterno había maldecido todo lo que había en la tierra. El Eterno dijo: maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué fue la posición de Caín? El Eterno no estaba pidiendo una ofrenda, fueron ellos los que se ofrecieron a darle la ofrenda al Eterno. Entonces, cuando llegan ellos 2 con su ofrenda, fíjate lo interesante, el Eterno no maldijo los animales de la tierra, el Eterno maldijo la tierra por causa de la desobediencia de Adán y la varona. Entonces, lo que le trajo Caín al Eterno era producto de la maldición. Entonces, ¿es importante entender esto? Por supuesto. Entonces, es ver cómo la mente de Caín, cómo la posición de Caín lo convirtió en un vagabundo. ¿Por qué vagabundo? Porque la Biblia dice que el castigo era que él tenía que andar errante, indeciso y vagabundo por la tierra. Este espíritu, amada, que me estás escuchando, este espíritu vagabundo se describe hoy en día porque está vigente en la vida de mucha gente en las Américas, en Europa. Este espíritu, amadas, es una generación de Caín, lo que se ha estado levantando errante, buscando aprobaciones y afirmaciones y cuidando buscar amor en los lugares equivocados. ¿Alguna de ustedes entiende el tema que estoy tratando hoy en la dimensión que está? Pastora Pili, mi hijo no es un Caín, puede tener un espíritu de Caín, amada. Un espíritu que lo hace a él vagabundo y errante. ¿Duro? Sí. Pero es que las palabras en la Biblia no se pueden dibujar, amada. Nosotros hoy en día encontramos una generación que está cambiando las palabras de la Biblia y por eso no encontramos el espíritu. Tenemos que detectar cuál es el espíritu y reconocer cuando uno dijo, tiene ese espíritu. Entonces es ese espíritu que hoy en día vemos que está incluido en pandillas o que está educado por Caín. En Estados Unidos, muchas de las generaciones de jóvenes están siendo criados e influenciados por todos estos conceptos. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque la televisión se ha convertido en la niñera de muchos hogares. Tú por quitarte a tus hijos de encima, ve y miras televisión. ¿Y qué está viendo tu hijo en televisión? No, eso no importa, que se distraiga ahí todo el día en la televisión. Perdóname. Muchos están siendo influenciados por Caín en los juegos de video. ¿Qué están viendo tus hijos en los juegos de video hoy? ¿Qué juegos les estás comprando a tus hijos? ¿Qué juegos de video están consumiendo las horas de tus hijos? Si tu hijo pasa más de 2 horas en el juego de video, Caín lo está alimentando. Óyeme, es un código muy durísimo. Despiértate. Tú no puedes estar comprándole a tus hijos juegos de video para que se distraigan. Esa no es la posición de una reina. Ahora,
cuando nosotros vemos los teléfonos celulares y los mensajes de texto y vemos toda esta cantidad de alimento que Caín le está provocando a nuestros hijos, y nosotros todavía corremos y dejamos de diezmar o de ofrendar por comprarle el celular inteligente a tu hijo. ¡Ay, Dios mío! Que si nos tocan, ¿verdad? Y no solo eso. Ahora las películas están y el internet están en la tecnología, educando a nuestros hijos en el espíritu de Caín. Entonces tú no esperes que tengan los mejores hijos espirituales en tu casa, cuando Caín, el código incorrecto, lo está educando. Entonces, entre las familias del mundo hoy en día, los padres suelen tener 2 trabajos, lo cual reduce el tiempo de calidad. De hecho, yo se lo digo con todo el conocimiento de todos los tiempos que damos consejería. De hecho, las estadísticas revelan que el padre promedio pasa 2.5 horas al día con su hijo durante la semana. ¡Ja! Incluyendo ver televisión. Porque ahora el papá llega tan cansado, que él se sienta a ver televisión y ahí se queda dormido y no tuvo tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para hablar con sus hijos. Desde el principio de su vida comienza un ciclo del niño a crecer con el código de Caín. Para los padres que trabajan, el ciclo comienza a la edad de 5 años, cuando lo empiezas a llevar al jardín o al Estar. Para los padres que trabajan, esto es maravilloso porque dicen, ay, en el Estar me lo tienen, o en el jardín me lo tienen. Y de pronto, como a las 6 de la tarde, te acuerdas que tienes que ir a tomar a tus hijos y llevarlos para la casa. Y mientras que tú haces de comer o mientras que tú estás haciendo otras actividades, tus hijos están con Caín en la televisión, en los juegos de video. Tiempo para orar no hubo. Entonces, después de que tú ves esta relación tan tremenda, ellos pasan y van creciendo y tienen 13 años y empiezan a tener una influencia. Y los profesores y las profesoras empiezan a tener influencia en la enseñanza en ellos. Y Caín sigue alimentándolos. Y Caín los va formando. Y luego viene el acceso de internet, que añadirá miles de imágenes gráficas, más información. Y entonces ellos más se van metiendo en un mundo oscuro de perversión, amadas. Luego llegan a la edad madura, llegan a los 22 años, madura entre comillas, porque no sé cómo puede madurar un hijo de esta manera. Llegan a los 22 años a las escuelas públicas y a las universidades, y resulta que cuando llegan de allí son atrapados por los ateos, por los gnósticos, por las sectas satánicas, por todo tipo de influencia, porque no hubo tiempo de formarlos en el código en el que la palabra nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, hemos hablado muchísimas veces dentro de nuestro tema de la enseñanza, las 8 etapas de crecimiento de nuestros hijos. Hemos hablado de cada una de las etapas. Yo quiero compartirte y volverte a recordar un poco, lo hice muy rápido en uno de los temas, y el Eterno me devuelve hoy a explicar esta parte para que quede bien afianzada en ti. El código de la forma como se cría un niño hebreo. Por favor, no digas judío, porque es que nosotros nos hemos olvidado que la Biblia, antes de la división de las 2 tribus, de las 12 tribus de Israel, antes de la división no se decía judíos, se decía Israel. Entonces, como nosotros no hemos podido capturar, unas de ustedes posiblemente sí, gloria a Dios, otras de ustedes tal vez no han capturado, que la tribu de Judá es la única que se le dice judíos, pero que existen las otras 11 tribus. Y eso es muy importante. Y si tú quieres ver ese tipo de enseñanza, te invito a que vayas a nuestro portal de Estudio Bíblico Maná y ve a la parte donde dice Raíces Hebreas de la Fe Cristiana. Y ahí está lo que yo te estoy diciendo de la división de la casa de Israel
y la casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Judá y la casa de Israel. Eso es importantísimo, amadas. Entonces, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? Entonces, la palabra, voy a decírtela, cómo el código del crecimiento de un niño hebreo crece. Abraham creció con este código. Isaac creció con este código. Jacob creció con este código. Moisés creció con este código. La generación de Israel creció con este código, amadas. Daniel creció con este código. Samuel creció con este código. Ustedes no ven que esta gente de la palabra sean cualquier persona. ¿Por qué? Porque eran gente con código real, con un código que se entendía perfectamente, que era un niño criado, porque por eso se dice Kadosh. ¿Usted por qué cree que nosotros decimos, nosotros somos el pueblo de Dios? Porque nos tenemos que distinguir de los demás pueblos. O usted y su hijo no se distingue de los demás pueblos. Si nosotros decimos que somos pueblo de Dios, pues nos distinguimos de los demás. ¿O no? Tiene que ser así. Entonces, la palabra en hebreo para un recién nacido se le llama Yelet. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y en el verso 3, ese es un recién nacido. Moisés, está hablando de Moisés, y se le llama un Yelet en el hebreo. La edad de pecho, cuando es el momento de amamantar un bebé, se le llama Yanak, que eso quiere llevarnos a entender la importancia de una madre amamantando. Todo lo que te pase en el momento de amamantar afectará a tu bebé. Si tú tuviste problemas con tu esposo, afectará a tu bebé. Si tú tuviste depresión, afectará a tu bebé. Si tú tuviste desánimo o si tuviste conflicto, lo que vayas pasado en la amamantar a ese bebé, afectará a tu bebé para siempre. Y tendrás que lidiar con eso si no lo arreglas pronto. Luego, tenemos una tercera edad en el hebreo que se llama Oulel. Y esta edad, que está en el libro de Lamentaciones 4, pide pan en lugar de leche. O sea, ya esa edad ya no quiere que solamente le pongas el pecho. De hecho, una mamá no puede seguir amamantando a su bebé sino hasta los 3 o 4 años. La Biblia dice que después ya no puede seguirlo amamantando porque le vas a hacer un daño poderoso, tanto a su dentadura como a su vida de crecimiento. Entonces, de la edad de Lamentaciones 4:4, que dice, pide pan en lugar de leche, es que ya el niño se está formando y ya está pidiendo que se le forme en otra área espiritual, física y emocional. Luego tenemos una cuarta área que se llama una área Gamul. Esta área está en Isaías capítulo 28, verso 9, y esta es la área del destetado al final de los 2 a 3 años. En esta área es muy importante la presencia del padre y la madre sobre su bebé. Y luego tenemos una quinta área que es la área Tapa, que está en Ezequiel 9 y se aferra a su madre. Ahí es cuando el bebé, mejor dicho, no quiere que le quiten a su mamá, está pegado de la rodilla, de la falda de su mamá. Más adelante voy a contar una experiencia sobre esto. Y luego tenemos la etapa Elem o Alma, que está en Isaías 7, que se vuelve fuerte y firme. Ahí estamos viendo un joven ya, un niño de unos 7 a 8 años, 9 años, que ya está empezando a tener voluntad y tener firmeza en lo que quiere y para dónde va o para dónde no va. Y luego tenemos otra edad que se llama la edad Nar, que está en Isaías 40, que comienza en la posición de ya llegar a los 16, 17, ya quiere empezar a caminar, a ser más independiente, a caminar más independientemente de sus padres. Y luego tenemos la edad Bachur, que está en Isaías 31, que es una forma madura y donde crece como un guerrero y un joven o una jovencita preparados totalmente en la Torah. Qué interesante, ¿verdad? Ojalá algún día alguien nos hubiera sentado y nos hubiera dado este tipo de enseñanza
para saber por qué edad van mis hijos y cómo los puedo llevar en ese código que la palabra nos dice. Entonces, estas edades son importantes y te voy a decir por qué. Porque estas edades están en el énfasis del ciclo de la vida. Porque desde los 5 años los niños comienzan a leer la Torá o la palabra de Dios, los 66 libros inspirados por el Ruach HaKodesh. Porque la Torá que son los 5 primeros libros, ¿verdad? Y Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o sea, la Torá, esos 5 primeros libros están inspirados por el Espíritu Santo y los demás también. Entonces, el niño ya empieza a leer la palabra de Dios. El niño a los 10 años comienza a estudiar el Misná, ¿verdad? Empieza a estudiar la Misná. El niño a los 13 años se sujeta a los mandamientos, conoce los 10 mandamientos, no los de la iglesia tradicional, sino los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo, capítulo 20. El niño a los 15 años comienza a estudiar lo que es la ley escrita, la ley de Moisés escrita, y entonces empieza a hacer análisis y a él se le empiezan a dar los parachá del día. Y muchas de ustedes ya están desarrollando el parachá, las felicito, excelente, lo vienen haciendo muy bien. ¿Qué es el parachá, Pastora Pili? El parachá es un devocional, digámoslo así, diario. Nosotros lo hemos hecho de una forma diaria, en donde el parachá son 52 semanas del año, donde se estudia todos los 66 libros inspirados por el Ruach HaKodesh. Pero ¿de qué forma se estudian? Vamos a decir sistemáticamente, en cuanto a que vamos viendo varios pasajes bíblicos, vamos estudiando el tema, pero al final de las 52 semanas del año, o sea, en un año, vemos toda la Biblia en devocional. Y vamos desarrollando nuestro devocional, vamos escribiendo citas bíblicas. Hay momentos donde les pido que hagan un rótulo para que hagan énfasis en una frase, ¿verdad? Y hacemos una oración corta por el tema de cada día. Eso es importantísimo, amadas. Eso es vital. Y ya para ese tiempo de los 15, su hijo ya debe estar desarrollando muy bien sus devocionales bíblicos del parachá. A los 18 años, que es la edad donde comienzan a empezar a prepararse para el matrimonio, son muchachos muy bien calificados para empezar a pensar en su vida matrimonial o en su carrera universitaria. A los 20 años están en una búsqueda de un negocio. Óigame esto, preparando a nuestros hijos en el código correcto. Nuestros hijos a los 20 años ya están pensando en qué negocio van a colocar. Me imagino que así están tus hijos en este momento, pensando en qué tipo de negocio van a colocar. No en cuánto van a ganar a $6 la hora aquí en la esquina. No, nuestros hijos tienen que proyectarse, amadas. Y en este código, como se crían nuestros hijos en la palabra, ellos van a ser tremendos hombres de negocios. Si yo le estoy diciendo algo equivocado, mire al fundador de Facebook, un hombre tan joven, multimillonario. Mire al fundador de WhatsApp, todos son judíos y todos saben dónde tienen que comenzar un negocio. A los 30 años, a los 30 años, todo su vigor está puesto en formar su generación, o sea, sus hijos. A los 40 años está en reflexión espiritual, dando sabiduría para sus hijos, para sus nietos. A los 50 años es un consejero en la Torá. Y a los 60 años comienza su época de ancianidad y es la persona anciana de sabiduría eterna. A los 80 años es un anciano de avanzada edad con su mente lúcida en la Torá. A los 90 años nunca ves a una persona criada en el hebreo, nunca la ves carizbaja, llenos de vida, saltando, gritando, llenos de gozo, porque se conocen la Torá y todos los días tienen un canto nuevo en su boca.
A los 100 años son como si estuvieran vivos hoy. Ah, no, tremendo. ¿Qué hace? Yo me quedo asombrada de ver cientos de rabinos que conocemos tan llenos de vida. Yo le pregunto, rabino, ¿usted cuántos años tiene? Y él me dice 87, 90. Y yo digo, Dios mío, pero es que se ven jovencititos, llenos de vida, porque vivieron una vida con código de propósito. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Pastora Pili, ¿cuál es la instrucción de nuestros hijos para comenzar en casa? Esa es la pregunta que me tienes que estar haciendo hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la instrucción de nuestros hijos para comenzar en casa? La palabra hebrea para padres en la Biblia es Jorim. Anótala, Jorim. La palabra hebrea para maestros es Morim. Ambas palabras conllevan al significado de enseñar e instruir. Mire que no dice predicar. Recuerden que yo di una enseñanza, en el estudio bíblico Maná, de que Yeshua no predicó, porque eso es una escuela griega, e enseñó. Los padres de los hijos criados en la palabra, en el Eterno, se dan cuenta que los principales instructores de sus hijos son ellos en la Torá. Óigame esto. Ellos se dan cuenta que si ellos los preparan y si ellos se preparan en la Torá, el éxito es rotundo. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Yo quiero llevarte una cita bíblica para que veas lo contundente de la enseñanza de hoy, que yo sé que vamos a salir muy llenas de la presencia del Eterno, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 11, del 18 al 21. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñarás a tus hijos, hablando en ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ese es el Shema eterno y glorioso de nuestro Abacados. Entonces, ¿cuál es la instrucción que debe comenzar en nuestros hijos? A aquellas madres que tienen hijos pequeñitos o aquellas mamás que tienen nietos pequeñitos. Durante los primeros 5 años, los padres pueden ver cómo se desarrolla esa personalidad de su hijo. ¿Cómo, Pastora Pili? La forma de enseñarle a nuestros hijos es en el hogar. Y comienza con la enseñanza de ciertas oraciones, especialmente el Shema y el Bacharot. ¿Qué es eso, Pastora Pili? ¿Qué es el Barachot? La primera oración aprendida por tus hijos, porque creen que todos los días les digo, colóqueme en el Shema, escríbame en el Shema, grábeme en el Shema. ¿Por qué? Porque el Shema Israel significa, oye Israel. Es un tipo de un credo, amadas. El versículo principal de esta oración, que está en Deuteronomio 6:4, dice, oye, y dígales el nombre de su hijo. Oye, fulano, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. En hebreo se lee Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. La oración también incluye, amadas, la que está en números, en Deuteronomio 13 al 21, la que acabo de leer, y números 15, 37 al 41. ¿Por qué? Porque el Shema se repite 2 veces al día, y la parte central de las oraciones de la palabra son en la mañana y en la tarde. Esa es la forma como tus hijos tienen que estar escuchando el Shema. Oye Israel, el Señor uno
es. Entonces, aprender a orar en el corazón de la palabra es importantísimo para tus hijos. Mira, hay 18 partes de oraciones que se hablan en la palabra. El chamuech, que es lo que significa 18, estas oraciones se pronuncian 3 veces al día. ¿Por qué, Pastora Pili? ¿Por qué 3 veces al día? Porque la idea es que tus hijos oigan. ¿Por qué? Porque si tus hijos no escuchan el espíritu de la profecía, que es la palabra del Eterno, ellos van a escuchar el espíritu de Caín. Entonces necesitamos que sus oídos se concentren espiritualmente. Entonces, lo primero, voy a leer rápidamente para ustedes. ¿Y por qué lo voy a hacer de esta manera? Porque quiero que ustedes tomen atenta nota. Las voy a pronunciar y quiero que ustedes las tomen y digan, wow, yo las quiero poner en alguna parte donde yo tenga estas notas aquí y cada vez que yo las necesite las recuerde que están ahí para mis hijos. Número 1. Recuérdale a tus hijos que el Eterno tiene un pacto con nuestros patriarcas. Recuérdale que el Eterno le hizo un pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob y a David. Recuérdale a tus hijos, a Noé también. Recuérdale a tus hijos que una descripción del poder del Todopoderoso. Recuérdale a tus hijos, dale una descripción de lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Número 3. Recuérdale a tus hijos una contemplación del nombre divino del Eterno. Elohim, y explícale cómo se escribe. Enséñale a escribir el nombre del Eterno a tu hijo siempre. Que tu hijo aprenda a escribir ese nombre con nombre sobre todo nombre. Número 4. Recuérdale a tus hijos reflexionar en las oraciones. No que oren palabrerías, sino que reflexionen en la oración. Número 5. Recuérdale a tu hijo que necesita vivir en techubá, en arrepentimiento. Recuérdale a tu hijo, número 6, que la oración por el perdón de pecados es importante para él. Díselo, hijo, recuerda que tienes que orar para que el Eterno te perdone tus pecados. Ahora, recuérdale que Yeshua murió por esos pecados. 7. Recuérdale a tu hijo que la redención a través del Redentor de Israel fue el regalo de su salvación. Número 8. Recuérdale a tu hijo la sanidad. Recuérdale que el Eterno ha prometido que si caminamos en sus estatutos, ordenanzas, decretos, ninguna enfermedad vendrá sobre ellos. 9. Recuérdale a tu hijo que si él vive en oración y vive en el código correcto, siempre tendrá un año fructífero y productivo. 10. Recuérdale a tu hijo que si él se comporta y vive en obediencia, bajo pacto, bajo constitución, el juicio final del Mesías no vendrá sobre él. 11. Recuérdale a tu hijo que no debe de tener una boca calumniadora y ser un blasfemo para que no sea destruido de la faz de la tierra. 12. Recuérdale a tu hijo los votos y recuérdale que debe de caminar en verdad, en Emet. Recuérdaselo. 13. Recuérdale a tu hijo que debe de empezar a pensar y a orar por la paz de Jerusalén. Él tiene que entender que Jerusalén es la ciudad celestial del Eterno. 14. Recuérdale a tu hijo que eminentemente Yeshua volverá para reinar. 15. Recuérdale a tu hijo en oración que él debe de aprender a escuchar la voz del Eterno a través de su palabra. 16. Recuérdale a tu hijo que la gloria chequina volverá a Sión. 17. Recuérdale a tu hijo
las gracias, dar gracias y tener misericordia y bondad. Enséñale a él a sembrar en misiones. 18. Recuérdale a tu hijo que si él vive en su código, vivirá en un shalom del Eterno por su vida generacional. Esa es la promesa que el Eterno le da a tu hijo. 18 elementos de gloria que tu hijo tiene que recordar todos los días en tu boca. Todos los días tú tienes que repetir. Todos los días tienes que colocar esto. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque después de aprenderse tu hijo el Shema, ¿verdad? Tu hijo tiene que dar gracias por todo. El niño desde pequeño comienza a darle gracias a los alimentos, así sea sencilla su oración. Bendito sea Señor Rey del universo que hace surgir el pan de la tierra. Bendito, y empiece que su hijo, por todo tu hijo, dé gracias. Si hay algo que tus hijos tienen que aprender a dar, es a darle gracias al Eterno por la comida, por cualquier cosa que él coma. Él debe de empezar a dar gracias. Ahora, Pastora Pili, enséñame, porque sabes, llegando a estos niveles donde nosotras estamos en este momento y colocándonos en los niveles donde nosotras queremos estar, nosotras necesitamos entender qué es lo mejor que podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos? ¿Y qué es lo que un padre sabe que es mejor para sus hijos? O que una madre sabe que es mejor para sus hijos. Mira, déjame compartirte algo. El pastor Roberto ama la serie de los Waltons. A él le encanta esa serie de los Waltons. Era una gran familia estadounidense que vivía en las montañas de Virginia, trabajando la tierra y la granja y comiendo juntos y creando un vínculo con la siguiente generación. Yo no sé si tú alguna vez la viste. Si hubiera sido los Waltons, un apellido como Wallsteins, ya sabríamos que ese apellido tiene que ver con Israel. Esos primeros años de colonización de los Estados Unidos, el padre era el que se ganaba el pan y el divorcio o la separación no eran una opción como hoy en día. En la comunidad de Israel, el padre es crucial para la estabilidad y el éxito de cultivar una familia sana. Por eso te estoy nombrando a los Waltons. Entonces, en una familia bíblica, fuertemente arraigada en un código real, verdadero con el Eterno, los hijos reciben instrucción total de sus padres. El padre es el que dirige la celebración de la circuncisión para su hijo y presenta los ciclos de plata, la ofrenda por su hijo. El padre de familia. El padre planea y supervisa las ceremonias de la presentación de su hijo o su hija a los 13 o a los 14 años cuando se van a presentar el bar mitzvah o la bat mitzvah. El padre participa en las fiestas especiales, en las 3 en que cada varón arriba o que llega a los 20 años de edad, el padre es el que lo presenta. El padre participa con su hijo en todas las historias de las fiestas solemnes del Eterno. Es el padre de familia el que está ahí presente. El padre de familia lleva a la familia a la Kehilá cada día de reposo, cada día de Shabbat. El padre de familia es el que enseña a sus hijos la Torá y las escrituras y les cuenta las historias. Y el padre de familia participa como la cabeza del hogar durante la cena semanal en el día de reposo de Shabbat. Pastora Pili, eso suena hermoso, pero mi esposo no quiere hacer nada de eso. Ayuna, intercede y ora para que tu esposo entienda su papel. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos.
pasa, pastora Pili, si yo no tengo esposo? Hazlo tú entonces, ocupa el lugar, porque el Eterno te da posición a ti. Si tú tomas un lugar de autoridad, el Eterno viene a ser el Padre para tus hijos. Eso es algo tremendo, hermanas. Cuando en su casa el esposo ya no está o el hombre se fue y tú eres una madre soltera y tú te pones en una posición de ayuno, de intercesión, el Eterno viene a ser el esposo para tu casa. ¡Ja! Tremendo cuando una mujer entiende este propósito y no sale corriendo a buscar marido afuera, cuando lo que tiene que hacer es criar a sus hijos para que crezcan en el temor del Señor. Y no estoy criticando a nadie, por favor, no se sientan aludidas. Entonces, en un hogar bíblico, devoto, hay un énfasis en la comida familiar. Esta comida es algo súper importante, que es el Shabbat. Cada comida debe ser santificada por una oración y su hijo está mirando si usted verdaderamente ora o simplemente come esos alimentos, pero no tiene comunión con el Eterno. Entonces, por eso las comidas son tan importantes, porque nos dan la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos que le debemos de dar gracias al Eterno por lo que hay en nuestra mesa espiritual, física y material. Entonces, en Estados Unidos es importante recalcar que hay una generación que le hemos llamado la generación I. ¿Ha escuchado usted acerca de la generación I con la letra I? No se refiere al ser egoísta, sino a una referencia a la primera letra del nombre de Ismael. Fue el hijo que le nació a Abraham, la sierva egipcia, la generación amalecita, y en Estados Unidos sí que está creciendo esta generación. Después de que la esposa de Abraham, Sara, dio a luz a Isaac, exigió que Abraham echara a Agar y a su hijo Ismael de la casa. E Ismael, un adolescente, cuando él y su madre fueron expulsados por Abraham. Déjame compartirte por qué es tan importante lo que te estoy diciendo con respecto a la crianza de nuestros hijos con la letra I. Esta enseñanza toda está desarrollada en el libro de Génesis 16 y da todo el comienzo en el libro de Berechit, Génesis 21:14. Ismael, la generación I, sería un hombre fiero. Y la palabra en el hebreo para fiero es burro o salvaje. Así lo encontré en la concordancia bíblica. La misma palabra es utilizada en el libro de Job, en el capítulo 24 y en el verso 5, y en el libro de Job, en el capítulo 39 y en el verso 5, para referirse a los burros salvajes que viven en el desierto y en las montañas. Lo estoy leyendo de la concordancia bíblica para que vean la importante que es la letra, lo que significa Ismael. Ahora, en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y en el verso 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mire que no dice que al padre, ¿a quién dice? A la madre. O sea, que si no hay corrección, si solo vives consintiendo a tu hijo, si solo vives corriendo a comprarle lo que él quiere, estás haciéndole daño a tu hijo. Tu hijo tiene que escuchar la palabra no, en este momento no lo puedo hacer, o en este momento no te lo voy a comprar, lo voy a pensar más adelante, espérate. Pero si tu hijo todo lo que te pide, tú se lo compras, métete con Proverbios capítulo 29, verso 15, porque el Señor te está llamando la atención. Los hijos consentidos pueden formarse en una vergüenza para una madre. Por eso es que nosotros vemos en el supermercado a las madres hispanas con sus niños que si no les compraron los chips o lo que ellos quisieron, se tiraron al piso y dieron una pataleta. Y entonces yo digo, Proverbios 29, 15, ese niño está avergonzando a la mamá porque la mamá lo tiene muy consentido y no lo está educando. El sistema tradicional, familiar, padre y madre establecido en la Biblia.
definitivamente. Ha sido desafiado por la frecuencia del divorcio que hoy en día tenemos. Entonces vemos que nosotros en la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, produjo más de 18 millones de muertos de civiles militares, dejando millones de hogares sin padre. ¿Usted sabía que ese es el problema que hoy está generando la tercera generación en los Estados Unidos de América? Que las madres tuvieron que educar a sus hijos sin sus padres porque ellos murieron en la guerra y ellas tuvieron que enfrentar el problema. ¿Y cómo lo enfrentaron? Trabajando 48 horas. Y entonces los hijos se criaron frente a las distracciones del mundo, frente a Caín, y nos generó un gran problema social que hoy en día está en la tercera generación. Entonces por eso nosotros vemos esta tercera generación que son los, digamos, sí, nosotros como padres ya criando otros hijos, y resulta que esta generación no quiere saber nada de crianza, y entonces ahora tenemos la cuarta generación que son los hijos nuestros que están completamente desubicados porque crecieron sin su padre. Qué tremenda enseñanza la que estamos teniendo hoy para esto. Entonces la carencia de los padres en la cultura estadounidense está abriendo una zanja por la cual los hijos e hijas se están saliendo de sus hogares. Ahora, ¿por qué se están saliendo de sus hogares? Ellos están tomando una posición de que como fueron tan criados sin una figura paterna, hay un vacío errante y vagabundo en esos hijos. Esos son los que tenemos ahora con un problema de adicción. Nunca se criaron con su padre nunca tuvo una figura paterna con ellos, nunca fue una persona de los 5 propósitos que entregué en el código de un padre. Entonces vemos que esa posición de masculinidad no la tienen. También es importante explicar que ese espíritu de la carencia de ese padre es la causa del estilo de vida gay. Pastora Pili, pero si lo que es los gays hoy en día, ellos nacen así. La Biblia no me dice a mí nunca, porque eso sería ir contra la naturaleza de nuestro eterno Elohim que creó el hombre y la mujer. Entonces, Pastora Pili, algunos de los homosexuales se revelan que fueron abusados o violados de chicos porque no hubo alguien que los protegiera. Y esa violación produjo, en muchos casos, los ha llevado a volverse homosexuales o el llamado género que hoy en día está de moda. Porque hasta eso quieren estar de moda con el llamado transgénero o género de cambio de sexualidad. ¿Dónde estamos como padres, amados? ¿Cuál es el código que nosotros estamos trayendo sobre nuestros hijos? Déjame compartirte algo. Ismael, acuérdate de la I, Ismael, de niño era fiero, pero cuando creció se volvió un petrolero. Porque si tú me dices que tú no conoces esa parte, te tienes que ir a la cartelera del cielo y ver. ¿Tú sabías que el sitio más tremendamente rico sobre la tierra está en los árabes? Y los árabes son Ismael. Pero es importante explicar esto, muy importante. Ismael y su madre Agar vivieron en el desierto remoto. Él convirtió en arquero y tuvo que aprender a cazar por comida y defenderse, ya que su padre Abraham lo había enviado al desierto. Entonces él aprendió a defenderse con su madre. Solitos los dos se defendieron en el desierto. Mira, he conducido por numerosos barrios peligrosos cuando estuvimos hace un tiempo en Nueva York. Y vemos gente en las calles en Nueva York, zombies, bueno, mejor dicho, de todo tipo de cosas, sobre todo en la parte donde está la bolsa de valores, que es una cosa terrible en los Estados Unidos. Caminar por esas calles es caminar por la ciudad de la perdición.
Y sabes algo que es impresionante. Si tú volteas a mirar, esa generación carga la desesperación de no haber crecido con un padre y una madre en el crecimiento bíblico. Eso es impresionante, amados. Eso es impresionante lo que estoy hablando. Entonces, aunque Ismael estaba solo con su mamá, Dios planeó un gran fuero para que los hijos de Ismael fuesen hijos, digámoslo, fuertes en su crecimiento, príncipes. Y el Eterno le prometió a Ismael que su descendencia iba a ser de príncipes. Léalo, Génesis 17:20 y Génesis 25. Y Ismael se convirtió en los 12 hijos príncipes árabes. Hoy en día existen esos hijos árabes, son recontra multimillonarios. Los hijos de Ismael produjeron 12 naciones, cuyos descendientes se establecieron a lo largo de la península arábiga, en el Golfo Pérsico. Los hijos de Ismael terminaron siendo propietarios del petróleo del Medio Oriente, donde está ahorita mismo la misma esencia de la guerra total. Nada mal para un hijo rechazado. Todas las bendiciones de Ismael surgieron en sus descendientes, porque su padre natural, que era Abraham, tenía un pacto con Dios. ¡Qué tremenda enseñanza la que el Eterno nos está dando hoy! Entonces, Pastora Pili, ¿qué puedo hacer como una madre como yo? Y yo me voy a trasladar a este final para Hablemos en Familia, y vamos a hablar de ese tema contundentemente. ¿Qué puede hacer una madre soltera, Pastora Pili, para criar a sus hijos? Esa pregunta tiene que ir con una respuesta bíblica, porque ninguna cosa puedo contestarse sino desde la Biblia. Con tantas familias monoparentales, o sea, que no tienen padre, especialmente de madres solteras, ¿qué provisión espiritual puede realizar una madre soltera para afirmar y bendecir a sus hijos, ya que el padre está ausente? Entonces déjame darte respuesta. Primero, una madre creyente tiene un verdadero amigo, y ese amigo es el Eterno Elohim. Y esa madre tiene un esposo, y ese esposo se llama Yeshua HaMashiach. Y esa madre tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios que está con ella. ¿Qué más quieres, amada mía? Cuando el Mesías estaba preparando para su regreso al cielo, le dijo: no os dejaré huérfanos, amada, tú no estás huérfana, vendré a vosotros. Juan 14:18. ¿Cómo es que no vas a parafrasear este tema para ti? ¿Cómo no vas a decir: yo tengo al Eterno Elohim y el Eterno me envió a Yeshua, y Yeshua no me ha dejado huérfana? ¿Por qué sales corriendo a buscar hombre? ¿Por qué no crías a tus hijos en el temor del Eterno? Muchas mujeres salen a buscar un hombre para sus hijos o para sus hijas y terminan en problemas serios. Porque nadie puede ser un padre para tus hijos como el Eterno puede serlo para ellos. Oh, por favor, yo quiero decirte, cuando tú estás desesperada, tienes que ir al Consolador. Cuando tú estás en los momentos difíciles, Yeshua está ahí contigo, Él es tu proveedor. Él prometió, Él es Jehová Jireh. Él sustentará tu vida si tú estás en la verdadera esencia del Eterno. Dios ha establecido provisión y promesa para aquellas madres que están solas, o que su esposo se murió, o que el hombre se fue y la abandonó. Por favor, amadas, entiendan la urgencia que hay en este momento de entender el tema. ¿Sabe? Voy a leerle varias citas bíblicas que tengo aquí en mis apuntes para el día de hoy. Isaías capítulo 54, verso 5. Porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Te voy a leer otra. Deuteronomio capítulo 10, 18 al 19. Que hace
justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Tú sabes lo que el Eterno te está diciendo? Salmos 10:14. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tus manos. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo de los huérfanos. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Esta palabra se la doy a aquella que es viuda, a aquella que es una madre soltera, a aquella que tal vez su esposo no está haciendo el papel de sacerdote, a aquella mujer que tiene un hombre que no está haciendo su papel, que no está convertido, o que tal vez nunca ha ejercido su sacerdocio y por culpa del mal testimonio de ese hombre, sus hijos posiblemente están perdidos en las drogas, en el alcohol, en donde quiera que estén. No hay excusa. Jehová te está diciendo, con todo yo te recogeré, con todo. Si tú estás huérfana en este momento espiritualmente porque tu marido no está ocupando su lugar, yo seré tu hacedor, yo seré tu Dios, yo seré tu respaldo. Pero ¿por qué sales corriendo a buscar a otro hombre para que sea tu respaldo? ¿Por qué sales corriendo a entregarle tus hijos a otro hombre? ¿Por qué no confías en el Eterno? Nosotros ahora conocemos del Eterno, vivimos con el Eterno y tenemos que entender el proceso con el Eterno. Así que cuando tenemos esa mente espiritual, cuando caminamos en el propósito del Eterno, las cosas van a cambiar por nuestros hijos. Las cosas van a cambiar y ese es el código que el Eterno tiene para nosotros. Entonces, Pastora Pili, concluyamos el tema. Amadas, cumplan con su ciclo de vida. Sabes, te voy a decir 3 párrafos espirituales que escribí en mis notas de hoy. Y yo quiero que te los grabes porque este tema lo voy a gritar espiritualmente, lo voy a rugir para que tú lo entiendas. Lo que Dios sabía cuando te dio a tus hijos. Siendo el creador, Dios comprendía el desarrollo físico, emocional y espiritual de cada ser humano e inició marcos específicos de tiempo para ciclos de vidas especiales, dándole a cada persona la oportunidad de aprender, madurar y experimentar un nuevo nivel de gracia y bendición. Dios tenía el propósito de que celebremos estos ciclos de vida y que afirmemos a cada persona en la fe y la diéremos de alimento a nuestros hijos. Lo que toda persona creyente en Yeshua HaMashiach debe saber. La instrucción del niño comienza temprano en la vida. Los principales ciclos de la vida para su hijo varón: 8 días, 13 años, 20 años, 30 años y el matrimonio. Son temporadas significativas que deben de celebrarse. La vida es una celebración desde el nacimiento, amada, hasta nuestra partida. Y ahora te voy a decir una tercera parte que la escribí con letra grande para que tú la escuches. Lo que los creyentes en Yeshua debemos saber. Todo creyente debe comprender el significado en cómo somos de importantes en el ciclo de vida de nuestros hijos. Debemos de poner énfasis especial en cada etapa que ellos están celebrando una fiesta. 8 días después de nacido, y todos nosotros tenemos que entender que hay un proceso en nuestros hijos de la circuncisión. Y si no es circuncisión, es el bautismo. Y entonces entramos en el poder del Eterno en nuestros hijos, y nuestros hijos caminan en el Eterno y siguen el patrón del código de todo hijo, levantado en los 18 pasos que tenemos que repetirle a nuestros hijos de día y de noche. Vamos a la intercesión. Tiempo
tiempo de oración en 50 días de intercesión por nuestros hijos. Poderoso Dios, majestuoso Señor, Rey de toda la tierra. Qué maravilloso es poder participar activamente de tu reino, Padre. Qué maravilloso es poder participar de la forma en que tú nos permites participar de tu reino, de tu gloria, de tu poder. ¿Por qué estoy tan inquieta en la oración de clamor? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. No dice que te responderá tu pastor, tu pastora, tus hermanos. No dice que te responderá el vecino ni el presidente. No, dice Jehová te responderá, Yahweh te responderá. Y te enseñará, no dice que te predicará, te enseñará cosas grandes. No dice pequeñas, dice grandes. Y dice que están ocultas para cualquier otra persona, pero descifradas para ti. Cuando entendemos Jeremías 33:3, entendemos la magnitud del clamor. Hay una manera de entender lo que estoy hablando. Clamar es esperar a Jehová. Clamar no es esperar una respuesta inmediata. Clamar es esperar en Jehová. Es ahí cuando sabemos que una persona tiene la madurez, porque está totalmente dependiente de que el clamor está subiendo como olor fragante al Señor y está entendiendo que Jehová responderá. ¿Cuándo? No es el problema nuestro, porque en el tiempo, Dios no está en el tiempo, Dios está más allá del tiempo. Entonces, cuando entendemos que Dios está más allá del tiempo, entendemos que nuestro clamor va mucho más allá del tiempo nuestro, de cuando Dios nos va a contestar. Vaya conmigo a Isaías capítulo 40, verso 29. ¿Estás cansada de clamar? ¿Estás cansado de clamar? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarás alas como águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no fatigarás. Los que esperan en Jehová. Los que claman, pero esperan en Jehová la promesa. Porque los que claman y esperan en Jehová la promesa, esperan que Jehová dará su respuesta. Estos versículos de Isaías 40, de Jeremías 33, dicen que el clamor hace que esperemos que Jehová se levante, que Jehová, que es el águila que levanta nuestra vida espiritual, que Jehová que nos compara a nosotros como las gallinitas, que posiblemente necesitamos las alas para volar. El Señor quiere una iglesia
El Señor quiere una red, el Señor quiere una familia, el Señor quiere una intercesora que no sea como una gallina. Porque la gallina, mis amados, piensa y actúa como gallina. La gallina en muchas ocasiones no sabe diferenciar entre la respuesta al clamor y saber qué hacer. La gallina tiene una visión muy corta, como solo puede alcanzar unos pocos metros hacia adelante. Se alimenta de gusanos y de cucarachas. Tiene alas, pero apenas vuela unos metros y se cae. Se esconde cuando hay tormentas. Construye su nido en la tierra. Yo quiero mostrarte espiritualmente lo que hace el águila, lo que hace la intercesora de águila. La gente que tiene la intercesión de clamor como un águila. El águila tiene una visión de gran alcance, hasta 2 kilómetros, que le permite al águila visualizar potencialmente la presa a gran distancia. Y por eso el águila no se alimenta de cucarachas y de gusanos, se alimenta de presas frescas. El águila se remonta hasta 1800 metros sobre el nivel del mar. El águila con su vida tiene como unos binoculares que puede ver la tormenta cuando se está acercando. El águila se eleva por encima de esa tormenta. Qué maravilloso que nosotros podamos elevarnos cuando vemos una tormenta venir. En vez de meternos en nuestro hueco, podamos salir y pasar por encima de la tormenta. Nuestras vidas espirituales están basadas en los lugares altos, donde un intercesor se para en el lugar alto y discierne lo que quiere hacer y hacia dónde tiene que caminar. Porque cuando el intercesor está parado en los lugares altos, el intercesor discierne la tormenta, discierne los problemas. Vea, déjame llevarte hoy en este día en el que el Señor me ha inquietado en el clamor. Déjame llevarte a Lucas capítulo 11, verso 9. Párate allí un momento conmigo. Y vamos a ver los niveles de la intercesión. Lucas capítulo 11, verso 9. La palabra dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Yeshua explicó que hay niveles de la intercesión en el clamor. ¿Te has puesto tú a pensar en qué nivel te encuentras en ese clamor que estás pidiéndole a Dios? Pedir, pedir, buscar, buscar, llamar, llamar. ¿Qué es orar pidiendo? Pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. ¿Y cómo es el nivel de la intercesión en buscar? Buscad y hallaréis. Porque el que busca, halla. El que busca el rostro de Dios, le halla. El que busca los secretos escondidos de la Biblia, las halla. El que busca lo más tremendo para su vida, lo halla. ¿Y cuál es el tercer nivel de un intercesor? Clamar. Llamad y se os abrirá. Porque el que llama, el que clama, se le abrirá. Qué poderosa cuando Dios nos lleva a estos niveles de enseñanza.
Ahora, necesitamos, Isaías 40 nos habla de las alas. Las dos alas que llevan a una dimensión de gloria sobre el clamor. A mí me gusta cuando David en el Salmo 55, en el verso 6, dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo? ¿Descansaría? Ciertamente huiría lejos. Morirá en el desierto. Selah. La Biblia dice que la paloma en la Biblia es la figura del poderoso Ruach HaKodesh. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Yeshua, lo hizo en forma de paloma, alas. Las alas de paloma son representativas, hermanas, de la intercesión del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, sin la cual no podemos pedir como conviene. En el libro de Cantar de los Cantares, figura de Yeshua cantándole a la iglesia, a la novia, y esta a Yeshua. Mira lo que dice Cantares 2:14: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, hermoso tu aspecto. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar del clamor hoy? ¿Por qué Dios nos inquieta? ¿Por qué estoy tan inquieta hoy? En el día de hoy, en el parashá del diario del maná de hoy, Dios dice: ¡clama! Y creemos que es orar sin entender, orar con propósito, pero el clamor es mucho más que eso. Es cuando Dios escucha el clamor de un pueblo. Es cuando Dios escucha el clamor de una madre por sus hijos. Es cuando Dios escucha el clamor de una mujer por sus finanzas. Es cuando Dios escucha el clamor de una familia por liberación, por sanidad, por restauración. Es cuando Dios escucha el clamor por esas finanzas que necesitan ser pasadas por santidad y liberación. Solo el clamor trae liberación. En Apocalipsis capítulo 12, verso 14 dice: se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. ¿Por qué Dios quiere colocarnos alas hoy en el clamor? La oración del clamor de hoy, Dios quiere llevarla. Y pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Porque todo aquel que pide, recibe. La Biblia no dice que todo aquel que clama no se le da, dice recibe. En Lucas capítulo 11, verso 1, Yeshua enseñando a sus discípulos a orar. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, me encanta esta parte, y uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es lo que el Padre, qué es lo que Yeshua le quería enseñar a sus discípulos? Alas para volar. El Padre nuestro personaliza que debemos de acercarnos a Dios Padre, a clamarle a Dios nuestro Padre. ¿A dónde tenemos que volar en esas alas? Al cielo. A veces vemos nuestros problemas muy grandes, amados. Pero ¿qué tamaño tendrán
si lo comparamos con lo que Dios ha hecho en el universo. Si volamos y tomamos las alas y volamos por encima de la tormenta, vamos a ver como el águila. La tormenta está pequeña y nosotros estamos arriba de la tormenta. Si tomamos las alas que dice la palabra y volamos por encima de ese desafío que tienes con tus hijos, de ese desafío que tienes en tu matrimonio, de ese desafío que tienes financiero, y te elevas como el águila, vas a ver tus problemas tan pequeños, tan insignificantes, pero como los vemos desde aquí de la tierra, clamamos y vemos un desafío tan grande que no podemos ver la gloria de Dios para poder destruir ese desafío. La Biblia dice que estás en los cielos. Toma las alas y elévate por encima de tus desafíos financieros, espirituales, económicos, de liberación, de sanidad, de territorios. Lévate, lévate y mira, el desafío es pequeño. Dice la palabra santificado. Lo que Dios quiere es apartarte, es no verte mezclado con el mundo, es no verte mezclado con la humanidad, es ver a Dios y santificar su nombre, pero santificarte tú que me estás escuchando, tu lengua, tus oídos, tus ojos, tu corazón, tu mente, tu egoísmo, tu rebeldía. Dios quiere oír tu clamor, pero tus cosas, tu carnalidad no deja de oír lo que Dios quiere ver y lo que Dios quiere escuchar. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios escuche tu clamor? Obedécele. ¿Quieres que Dios haga algo sobrenatural? Eleva tu espíritu a Él. Santifícate para que Dios sea santificado en tu vida. Santifícate. Luego dice tu nombre. La palabra es muy profunda porque el nombre, sobre todo nombre, lo lleva Yeshua HaMashiach. La Biblia dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Y cuando tú oras, cuando tú clamas y nombras el nombre de Dios, estás dando una autoridad sobre todo nombre y no puedes olvidar eso. Venga tu reino. Hay personas que hoy en día están clamando y demandando a Dios que vuelva, que venga, que los bendiga, que los ayude, que les dé, que todo lo que quieras. Pero el reino de Dios va a venir a tu vida, no por lo que tú pidas, sino por lo que tú eres. No por lo que tú hagas, sino por lo que tú eres. ¿Quieres que el reino de Dios descienda sobre tu casa? ¿Quieres que el reino de Dios descienda sobre tu vida espiritual? ¿Quieres que el reino de Dios acampe alrededor tuyo y de tu familia? Entonces necesitas que el reino de Dios esté dentro de ti. Que el reino de Dios prospere dentro de ti. Que el reino de Dios se alinee al reino del poderoso Rey soberano Yeshua HaMashiach. Y ahí es donde estamos entrando en lo profundo del clamor y de la intercesión. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Debemos de orar y clamar por la voluntad de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias. Muchas veces nosotros tenemos nuestra propia voluntad y clamamos con nuestra propia voluntad. Clamamos porque Dios haga la voluntad nuestra y no la voluntad de Él. ¿Qué tal si hoy decides que se haga su voluntad? Tal vez quieres tomar la mano de Dios y torcerla para hacer la voluntad tuya. La voluntad tuya y no la voluntad de Dios. ¿Qué tal si hoy le pedimos a Dios con esa actitud poderosa el pan nuestro de cada día, dándolo hoy? Él prometió que habría pan en nuestras mesas naturalmente, pero que el pan espiritual era más importante que el pan natural. Hoy hay un hambre de Dios en la humanidad. Usted no ve
hoy en las iglesias la cantidad de gente que está necesitando una palabra de parte de Dios. Hay un hambre de la palabra, ¿sabes? La Biblia dice que en los últimos tiempos habría comezón para escuchar la palabra y no la encontrarían. ¿Pero por qué, Pastora Pil? Porque no hay clamor, porque el ser humano no quiere sino el milagro, porque el ser humano no quiere sino los prodigios, porque el ser humano no quiere sino ver la gloria de Dios en las cosas que pide, pero no quiere la gloria de Dios en el pan espiritual. Es una fuerza poderosa, porque cuando a ti se te tiene que obligar para ofrecer, para comer, para vivir, para leer la palabra de Dios, es porque no tienes el punto, no tienes la esencia del hambre de la palabra. Entonces corres de aquí para allá buscando a ver a alguien que te dé una palabra. Tal vez empiezas en los canales de YouTube buscando una palabra porque tienes hambre de Dios, pero no estás en el centro del hambre de Dios. Él dijo: el pan nuestro de cada día dásnoslo hoy. Y del pan es la comida espiritual que puedes saborearte en la palabra. En la palabra está la esencia del clamor. En Mateo 4:4, Yeshua le contestó con la palabra a Satanás: escrito está. No le dijo: por ahí dicen, en YouTube escuché una prédica. No. Escrito está. Y solo cuando nosotros escudriñamos la palabra encontramos el pan diario. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está saliendo de tu boca hoy? No sé, no puedo, no tengo. Mira que si puedes hacer esto, no estoy seguro, tal vez, no. ¿Qué sale de tu boca hoy? De eso estás viviendo. De la incredulidad, de la duda, del temor, del celo, de la contienda, de la ira. ¿Qué está saliendo de tu boca hoy? Pide la palabra de Dios que tiene cada día para ti, el rema para tu vida. Pídele a Dios y dile: Señor, que de mi boca no salga ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que dañe, ninguna palabra que atraviese a alguien. Señor, por favor, no lo permitas. No permitas que la bóveda de mi boca saque palabra de contienda, ira, disensión, pobreza, escasez o miseria. Esas palabras tienen que salir de tu vocabulario. Esas palabras no pueden penetrar a tu vida, ni mucho menos pueden penetrar en la vida de otras personas. Cuando la palabra suena en tu boca, tiene que sonar como un rema de Dios. Cuando viene el adversario y te dice: no puedes, tú tienes que sacar el rema: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el adversario viene contra ti y te dice: hay destrucción, tú tienes que sacar el rema de Dios. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Tú tienes que sacar el rema. Pero ¿cómo vas a sacar el rema si no estás en la sintonía? Tienes que ir al pan diario de cada día. Ese pan trae liberación. Marcos capítulo 7, verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de la nación sirofenicia griega, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Yeshua le dijo: deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve. Y el demonio salió de tu hija.
Oh, qué poder de Dios. Al orar debemos pedir liberación de nuestra boca. Al orar debemos pedir que el Señor tome la autoridad. Al orar tenemos que tener nuestros sentidos puestos. Al orar tenemos que entender. La hija de esta mujer sirofenicia no pidió liberación. Fue su madre la que pidió la liberación. ¡Qué poderoso Dios! Cuando clamamos con autoridad, cuando llegamos al punto exacto, cuando nos humillamos ante Dios. ¿Sabes? Esta mujer de sirofenicia hubiera podido decir, bueno, pues, al fin y al cabo puedo ir a otro Dios a pedir. No, ella se humilló. Oh, qué poderoso cuando una persona tiene humildad en su corazón, cuando se humilla, cuando obedece, cuando entiende lo que se le está hablando. Oh, qué poderoso es cuando el corazón de una persona, la arrogancia, la altivez, la forma de decir las cosas, las cambia por la humildad y el amor. Oh, Yeshua fue un hombre que caminó en la tierra con tantísima humildad, que dejó a las clases más arrogantes, las dejó destruidas, porque el poder de él era poderoso para hablar del lenguaje más eterno, el lenguaje del amor. ¿Quieres orar conmigo por clamar? Vamos a clamar. Abacados, en el nombre de Yeshua HaMashiach y bajo el gobierno del Ruach HaKodesh, venimos a ti y te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque en muchas ocasiones hemos clamado y tal vez no hemos entendido lo que hacemos en el clamor. Yo quiero venir ante ti, Padre, con una postura espiritual de humildad y de santidad, Abacados. Bajo el gobierno de tu Ruach HaKodesh, ponnos alas para volar por encima de toda situación espiritual que estemos viviendo hoy. Elévanos, Abacados, con tu poderoso y majestuoso poder. Elévanos en este instante y llévanos a tu poder. Abacados, en el nombre de Yeshua HaMashiach y en el gobierno del Ruach HaKodesh, sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente y sobre nuestro ser. Elévanos, Abacados. Mira las situaciones en que estamos en este momento y trae tu poder sobre nosotros. Ahora, Abacados, trae sobre nosotros una unción de poder. Muéstranos en dónde y cómo es que tenemos que clamar a ti. Clama a mí, clama a mí, clama a mí. Yo vengo a ti en un clamor incesante, en un clamor de gloria, en un clamor de humillación, en un clamor de poder, y me humillo ante ti, Abacados. Me humillo ante ti. Reconozco mi naturaleza, reconozco que posiblemente en muchas áreas me he equivocado. Abacados, perdóname. Perdona mi humanidad, perdóname mis actitudes, perdóname mis ojos se han fallado, mis oídos se han escuchado, mi boca se ha hablado, mi mente se ha tergiversado. Perdóname, Abacados, levanto a ti en este momento un clamor de intercesión, un clamor de gloria. Abacados, mira las necesidades, mira, Señor, a tu pueblo. Mira las naciones, Abacados, mira los presidentes, mira las iglesias, mira las familias, mira los sacerdotes, mira las esposas, mira los hijos, Abacados. Míranos con tu misericordia de amor. Examínanos, Abacados. Encuentra en nosotros ese poderoso y majestuoso poder tuyo que nos trae liberación y sanidad, Abacados. Mira en nosotros ese clamor genuino que hace que nosotros brillemos, Abacados, en medio de las circunstancias.
Que el clamor sea como olor fragante, Abacados. Que el clamor sea como olor fragante. Abacados, en esta hora, los que esperan en Jehová, levanten alas como las águilas, Padre. Mira a los intercesores, mira a aquellos que necesitan alas en medio de sus circunstancias, que tal vez están pasando una adversidad, un momento difícil, que tal vez están con una situación desafiante. Padre, ahora que ellos se entreguen, que ellos entiendan que en este momento tienen alas que se levantan como las águilas, que esperen en ti, que las promesas tuyas no fallarán, esa promesa que tú has dado a esa mujer que está clamando en este momento, esa promesa está hecha para ti. Dios no es hombre para mentir, Dios no es Dios para que se arrepienta. Ahora esa promesa está siendo ahora caminando hacia el futuro de lo que tú estabas esperando. Ahora debemos desear esa promesa, entender que la promesa viene en el poder del Ruach HaKodesh. Oh, ahora Ruach HaKodesh, te pedimos tu poderoso espíritu que traiga liberación, sanidad y milagros. Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, para que nosotros podamos tener esas alas, para que podamos extendernos hacia las alturas y poder mirar en medio de la tribulación y la angustia en que esté alguien. Señor, clamo a ti por los hogares, clamo a ti, Padre, para que nos des esa unción fresca, ese maná escondido, esa palabra poderosa que solo tú nos puedes dar. Oh, Abacados, mi oración, mi intercesión y mi clamor ahora está puesta sobre tu mano. Ahora yo te pido, Señor, como dice tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero Padre, en esta hora ayúdame a hacerlo con gran temor reverente, como lo hizo tu amado Yeshua, que sea reverente, que sea un temor reverente, que en estos tiempos, Señor, todo lo que sea que esté quitando tu gloria, todo lo que yo haga para quitar tu gloria, todo lo que estemos haciendo para quitar tu gloria, tú seas hablándonos, mostrándonos, liberando, Señor, los aires, trayendo, Señor, esa unción fresca, esa unción que trae paz, un shalom sobre nuestras vidas, entendiendo que aunque clamemos, tú oirás desde los cielos, que tú no te quedarás con nuestro clamor. Yo clamo a ti en esta hora, yo clamo por las escuelas de nuestros hijos, por sus universidades, yo clamo por el gobierno, clamo por tu gloria, clamo para que tú le des al presidente una unción de sabiduría, de entendimiento. Clamo para que tú le des, Señor, a los que manejan las escuelas, entendimiento y sabiduría y temor por ti, Padre. Clamo por todo aquello que esté pasando en las iglesias, Señor, para que tú seas trayendo tu palabra, el pan diario, Señor, que se vuelva a buscar de tu rostro, que se vuelva a clamar por ti, Señor, que se despierte un avivamiento de las escrituras, un avivamiento de la Torá, la palabra, de esos 66 libros sobre la mesa conyugal. Yo clamo a ti ahora, Padre, para que haya liberación, para que donde hayan espíritus de las tinieblas, para que donde se estén moviendo espíritus territoriales, ahora sean dispersos, ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach, sea liberación sobre los aires, Padre. Yo vengo delante de ti, Padre, para clamar, Señor, por nuestras congregaciones, para clamar, Señor, por nuestras casas, Señor, que haya liberación, Padre Santo, que tu palabra traiga, Señor, ese clamor incesante de tu presencia, que venga el temor tuyo sobre nuestros hogares,
que haya temor de las personas en nuestros hogares. Tu palabra dice en Mateo 26:43, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, Padre, que venga este clamor, que nosotros pensemos en presencia tuya de tu voluntad y no en nuestra voluntad. Poderoso Dios, gracias por tu voluntad perfecta, por tu voluntad eterna, por la voluntad tuya en nuestros hogares, por las cosas que están pasando, que Aquí termina Hablemos en Familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Hasta pronto.